Bueno, buenos días a todos. Soy Miquel y voy a ser el tutor que va a llevar el curso de Arduino 2. Seguimos progresando en la 16ª edición. Saludaros a todos y a todas. Y bueno, pues este webinario simplemente va a ser una presentación con los contenidos del curso, más o menos qué temas tiene, qué vamos a tratar, y luego al final de todo esto pues haremos un capítulo de ruegos y preguntas donde trataré de contestaros pues, y de aclararos aquellas dudas que pudierais tener. Bien, así que vamos a empezar, daros por saludados. Y bueno, pues simplemente comentar que este es un curso de Arduino avanzado. Es decir, suponemos que ya tenéis conocimientos previos de Arduino y que por lo tanto habrá cosas como, pues bueno, lo que es la programación de Arduino, las funciones o las instrucciones de Arduino, el entorno de trabajo de Arduino, pues bueno, que no vamos a repetir, lo vamos a dar por hecho, lo vamos a dar ya por sabido. A este respecto, pues también deciros que eso no quita que no vayamos a ver nuevas funciones y nuevas librerías que aumenten y que, bueno, pues con las cuales podáis aumentar el número de diseños y proyectos que se os puedan ocurrir, ¿verdad? Bueno, el curso tiene una duración de 8 semanas. El curso también tiene, casualidad, 8 temas diferentes, así que más o menos podéis considerar que vamos a estar a un tema por semana, ¿no? Que podéis hacer. Algunos lo haréis el curso completo en una semana y otros a lo mejor necesitáis las 8 para completarlo. Pero por experiencia, os digo que esta es la 16ª edición, ¿verdad? Pues bueno, pues por experiencia de ediciones anteriores os puedo asegurar que es tiempo más que suficiente para realizarlo. Y bueno, pues el curso comienza el próximo día 9 de septiembre y bueno, pues en estos momentos son las 11:04 y estamos pues en riguroso directo. Como os decía, el curso necesita, o se supone que en este curso ya tenéis conocimientos previos. Seguramente los alumnos del campus ya sabéis que tenemos un curso previo, que le llamamos Arduino 1, de introducción a la tecnología. Es un curso que está orientado, pues bueno, a todo tipo de personas, ¿no? Que tengan estos conocimientos previos. Pueden ser profesores, pueden ser alumnos, o simples aficionados o makers en general. Cualquier persona que esté interesada en esto de la tecnología, pues podría seguir este curso. Quiero recalcar, y lo haré a lo largo de esta presentación, que este curso también está especialmente orientado al hardware, orientado al montaje, cableado, conexión de componentes a nuestro Arduino. Los que habéis hecho nuestro curso previo, y probablemente otros muchos que hayan aprendido Arduino por su cuenta, seguramente, bueno, pues han hecho programas más o menos vistosos, pues habrán encendido un LED, habrán gobernado pues ciertos periféricos más o menos sencillos, pero normalmente cuando se empieza con Arduino, normalmente solemos empezar siempre orientándolo al software, orientándolo a la programación. Enseñamos lo que son las funciones, enseñamos lo que es el lenguaje de programación, pues enseñamos técnicas de programación más o menos complejas o sencillas y también enseñamos cómo es el entorno de trabajo. Pero si queremos seguir avanzando, tenemos que orientarnos también al hardware. El hardware representa pues, a los componentes eléctricos y a las conexiones eléctricas que vamos a realizar con Arduino para que Arduino pueda gobernar pues, otro tipo de periféricos y otro tipo de dispositivos, aparte de LEDs y aparte de pulsadores. Hay muchas más cosas. Entonces, por eso quiero insistir en que este curso está también orientado al hardware. Así que, digamos que el trabajo va a ser un
va a ser un poco duplicado, porque además de programar, tenéis que cablear, tendréis que montar circuitos. Pero es que la realidad es así. Cualquier proyecto, cualquier aplicación que queréis hacer basada en microcontroladores en general o en Arduino en particular, exige de ambas cosas. Un controlador, es cierto, hay que programarle para que haga una tarea, pero a ese controlador también hay que conectarle cosas. Y entonces, en este nivel 2, en este curso de Arduino, pues eso, vamos a orientarlo fundamentalmente al hardware. Aunque, como os decía antes, sí veremos nuevas instrucciones y manejaremos otras librerías con nuevas funciones. Bueno, pues hecha esta introducción, voy a ir presentándoos un poco los temas de que consta este curso. Un primer tema le hemos titulado así: coqueteando con el hardware. Vamos a empezar a hacer pues, pequeños circuitos eléctricos, como os decía, para conectar a nuestro Arduino. Pero es que incluso, además, vamos incluso a cambiar nuestro punto de vista de Arduino. La mayor parte de vosotros, supongo que habrá utilizado Arduino, pues la clásica tarjeta Arduino 1, o compatibles, como esta que tengo yo aquí. Es la más utilizada, la más conocida, quizás sea también la más barata, la más fácil de conseguir. Pero bueno, seguro que también sabéis que existen otras tarjetas. También dentro de la plataforma Arduino, pues existen tarjetas como esta, que es la Arduino Mega, que es más grande, que tiene más patillas de entrada o salida, con lo cual podéis conectar diferentes periféricos. Pero también existen, y aquí es donde yo quería llegar, tarjetas Arduino que son mucho más pequeñas, como esta que tenemos aquí, que es lo que se conoce como la Arduino Nano. Esta es una tarjeta que es especialmente idónea para hacer circuitos y por eso la vamos a emplear, o yo por lo menos sugiero emplearla en este curso. Es una tarjeta que es totalmente compatible a esta otra, totalmente compatible al Arduino 1 que todo el mundo conoce. Pero fijaros la diferencia de tamaño. Esta es mucho más chiquitina y, por lo tanto, es ideal para realizar montajes y para realizar hardware, porque si uno quiere realizar una aplicación, si quiere realizar un proyecto de verdad y quiere embutir a su tarjeta controladora en ese proyecto, lo normal es que, pues bueno, procuremos tener una tarjetita controladora que sea lo más pequeña posible. Es la Arduino Nano y, por ejemplo, ahora que estamos coqueteando con el hardware, pues quería hablaros de ella. Es una tarjeta que es totalmente compatible a las que ya conocéis, se programa exactamente igual, tiene las mismas funciones, utiliza el mismo entorno de trabajo, pero es mucho más chiquitina y de precio pues es parecida. También, a la hora de hablar de coquetear con el hardware, pues bueno, hay que aprender a generar o a cablear y a montar los sistemas de alimentación, y hay que empezar, pues hay que aprender, pues eso, a cablear cosas y a conectar cosas a nuestra nueva tarjeta controladora. Por eso, a este primer tema le hemos llamado así, le hemos llamado coqueteando con el hardware. Pretendemos dar las nociones básicas de cómo se debe cablear un circuito y cómo se debe de montar. Nuestro segundo tema está orientado a las patillas de entrada o salidas digitales. Entradas o salidas digitales. Yo estoy seguro que la mayor parte de vosotros ha utilizado estas patillas en algún momento. Cualquiera que haya hecho algo con Arduino, por muy básico que sea, seguro que ha conectado algo a las patitas de entradas o salidas y de forma digital ha controlado el encendido o el apagado de un LED, o ha leído si un interruptor o un pulsador está activado, en fin, lo clásico que se suele realizar en con este tipo de señales. Sin embargo, en este tema 2 no voy a descubrir nada nuevo, es decir, nada nuevo en cuanto a cómo se gobierna,
porque eso ya lo sabéis, cómo se configuran para que sean entradas o salidas y cómo se saca o se introduce un nivel lógico. Sin embargo, lo que sí vamos a explicar es que estas patitas de entrada o salida tienen otras funcionalidades. Por ejemplo, estoy casi seguro que la mayor parte de vosotros utilizáis los niveles lógicos 1, el nivel 1, para activar, por ejemplo, un LED o para activar y poner en marcha, por ejemplo, un motor. Pero ¿por qué no se va a utilizar el nivel lógico 0? Bueno, pues una de las cosas que vamos a explicar es que con las patitas de entrada o salida digitales se pueden utilizar los niveles 1 y los niveles 0 tanto para activar como para desactivar. Siempre repito que tenemos la costumbre de decir, hombre, es que activo tal salida. Y decimos, bueno, la activo aplicándole un nivel 1. Repito, ¿y por qué no un nivel 0? Y lo mismo pasa con las entradas. Normalmente siempre pensamos, hombre, cuando este sensor se activa, cuando yo acciono este pulsador, me da nivel 1. ¿Y por qué no va a ser un nivel 0? Bueno, una consideración que hay que tener con las entradas o salidas digitales es que los niveles 1 y los niveles 0 son igual de importantes. Es decir, es lo mismo de bonito o lo mismo de feo un nivel 1 que un nivel 0. Ambos tienen exactamente la misma importancia y con ambos se puede hacer exactamente lo mismo. Es más, hay periféricos que se activan sí o sí cuando les das un nivel 0. O hay periféricos que te devuelven un nivel 0 cuando se activan. Sensores o pulsadores, finales de carrera, detectores. Bien, otra cosa también que quizás no sepáis acerca de las entradas o salidas digitales es el concepto de las cargas pull-up o cargas pull-down. Es decir, ¿qué pasa cuando a una patita de entrada se le deja sin conexión? ¿Qué nivel lógico tiene? ¿Un 1? ¿Un 0? Pues a lo mejor no tiene ninguno de esos. Entonces, todas las patitas de entrada o salida se les puede configurar para que internamente incorporen lo que se llama una carga pull-up. Una carga pull-up por la cual esa patita en momentos o en aquellos instantes en los cuales se queda sin conexión, pues mantiene la patita a un nivel lógico estable, como puede ser el nivel lógico 1. Otra característica que tienen algunas patillas de entrada o salida digital, bueno, es la capacidad de detectar interrupciones. Algunas patitas de entrada, no todas, pero algunas, pueden actuar como lo que se conoce como entradas de interrupción. Bueno, ¿y qué es esto? Pues que son patitas que cuando a través de ellas se les aplica una determinada señal, son capaces de interrumpir el trabajo o la tarea que está realizando Arduino en ese momento y pasan a realizar otra tarea, que se llama tarea de tratamiento de la interrupción. Y cuando terminan de realizar esa otra tarea, entonces retornan al trabajo que estaba realizando originalmente. Imaginaros, por ejemplo, un periférico, un sensor que detecta una alarma. Entonces ese sensor envía una señal a una de estas patitas de interrupción. Y entonces el Arduino reacciona y deja lo que estaba haciendo y pasa a atender y a ejecutar la tarea que resuelve o que atiende a ese sensor que solicita esa atención inmediata. Y cuando se resuelve esa tarea, entonces nuestro Arduino vuelve otra vez a la tarea, retoma el trabajo que estaba haciendo, en definitiva. Bueno, pues esto es el concepto de interrupción. Y esta es una cosa, es una característica que tienen ciertas patitas digitales que probablemente igual no las habéis usado nunca, y que vamos a tratar pues, en este tema 2. Bueno, otro tema que considero que es importante y que lo vamos a tratar en el tema 3 es lo que se conoce como la pantalla LCD, la pantalla de cristal líquido. Vamos a dedicar todo un tema a hablar de estas pantallas, que yo en el fondo estoy seguro que las habéis visto en multitud de aplicaciones, en multitud de equipos, de aparatos. Y bueno, son pantallas, son periféricos
son periféricos de salida, pues son periféricos con nombre propio, porque tienen mucha importancia y tienen multitud de aplicaciones. Entonces, una pantalla LCD se puede conectar a las patitas de entrada o salida de nuestro Arduino y a través de nuestros programas podremos sacar por la pantalla todo tipo de mensajes compuestos de textos, números, símbolos, etc. Es decir, si vosotros hacéis una máquina o diseñáis una aplicación, un proyecto, el que sea, y ese proyecto tiene que visualizar o tiene que ofrecer determinados mensajes o determinados resultados, Arduino, pues no vais a ir con Arduino y vuestro portátil detrás, ¿no? Sino que lo normal es que Arduino tenga un sistema que le permita visualizar pues, esos resultados o esos mensajes. Y la pantalla LCD es un periférico ideal para hacer este tipo de cosas. Además, hay pantallas LCD de muchos tipos, sobre todo de muchos tamaños, que se organizan en filas y en columnas. Esta, por ejemplo, es una pantalla que tiene 2 filas y cada fila puede visualizar 16 caracteres. Y las hay más grandes, las hay pantallas que tienen, por ejemplo, 4 filas y de 20 caracteres por fila. Pero la gracia está en que si sabes manejar una, sabes manejar cualquiera. Y además, al hablar de pantallas LCD, vamos a tener la oportunidad de manejar una librería que nos proporciona el propio Arduino, y que está diseñada, pensada expresamente, tiene funciones precisas y muy fáciles de utilizar para manejar pantallas de este tipo. Así que consideramos que es un periférico que tiene importancia y por eso le dedicamos todo el tema 3. Nos vamos a dedicar a hablar de ellas. Hay otro tema que también considero igual importante, que es el teclado. Un teclado. Si una pantalla es un periférico de salida por excelencia, podríamos decir que el teclado es un periférico de entrada también por excelencia. En el fondo, al hablar de un teclado, estaríamos hablando de un periférico de entrada que realmente está compuesto de pulsadores, son simples pulsadores. Un pulsador, cada vez que vosotros pulsáis una tecla de vuestro teclado, de vuestro PC, realmente lo que estáis haciendo es accionar un pulsador que cierra un circuito o lo abre cuando soltáis esa tecla. Y diréis, bueno, yo ya tengo conocimientos previos de Arduino, ya me he aburrido de hacer programas para detectar si hemos pulsado o no una tecla, ¿verdad? Ya, pero resulta que es que los teclados, a pesar de estar compuestos de pulsadores, son teclados que tienen una organización especial dentro de sí mismos. Por ejemplo, tenemos aquí un teclado de 16 teclas. 16 pulsadores. Cada una de estas teclas es un pulsador. Pero si tengo 16 pulsadores, los podría gobernar conectando cada pulsador a una línea de entrada o salida de nuestro Arduino. Pero si tengo 16 pulsadores, me gasto 16 patitas de entrada o salida. Y si en lugar de tener un teclado de 16 teclas, tuviera un teclado de 100 y pico, como los de un PC, pues no hay Arduino que pueda gobernar ese teclado, porque no tiene tantas líneas de entrada o salida como para poder conectarle esas 100 y pico teclas. Entonces los teclados es un periférico, como os digo, con nombre propio, pero porque su organización es un poquito especial. Las teclas, los pulsadores, se organizan de forma matricial. No tenemos aquí 16 pulsadores individuales, no. Tenemos 16 pulsadores organizados en 4 filas y 4 columnas. Bueno, cada uno los puede organizar como quiera, pero siempre hablamos de una organización matricial. Con esta configuración, por ejemplo, de 4 filas por 4 columnas, para gobernar estas 16 teclas, para detectar cuál de ellas se ha pulsado, nuestro Arduino solo necesita 8 patillas de entrada o salida digital. No 16, solo 8. 4 patitas para gobernar las columnas, otras 4 patitas para gobernar las filas. Porque en la intersección fila-columna siempre se encuentra una tecla. Y entonces gestionando nuestro Arduino, controlando, activando las columnas, unas secuencialmente, una tras otra,
al tiempo que vamos leyendo las filas, una tras otra, puede detectar qué tecla se ha pulsado, si es que se ha pulsado alguna. Entonces, por eso los teclados, yo digo que son periféricos de entrada con nombre propio, porque tienen una organización un poco particular. Y de esta forma matricial podemos gobernar teclados muy grandes consumiendo muy pocas patitas de nuestro microcontrolador. Esto es un detalle importante. Claro que esto entonces nos exige aprender técnicas de cómo se explora un teclado, cómo se hace lo que se llama un barrido del teclado. Cada cierto tiempo hay que barrer el teclado para saber si hay alguna tecla pulsada. Si transcurre mucho tiempo entre un barrido y el siguiente, puede ocurrir que alguien pulse una tecla y el controlador no se entere. Estas técnicas hay que aprender y estas técnicas son las que vamos a utilizar y a enseñar en este tema 4. Y lo mismo que vamos a gobernar un teclado matricial de 4x4, las mismas técnicas se emplearían para gobernar, por ejemplo, un teclado matricial de 10x10, 10 filas, 10 columnas, que haría un total de 100 teclas. Es decir, que lo que aprendamos sobre un teclado pequeño son técnicas que luego se pueden emplear para gobernar teclados más grandes. Así que tiene su importancia. Pasamos a otro tema que considero también que es importante, que son los infrarrojos y los sensores que de ellos se pueden derivar. Bueno, en este tema, pues eso, vamos a hablar de infrarrojos. Hablar de infrarrojos es hablar de una luz. Dentro del espectro electromagnético, la luz infrarroja es una luz que no la vemos, nuestro ojo, mejor dicho, no la ve, pero hay sensores y hay dispositivos electrónicos que sí son capaces de detectar este tipo de luz y también hay dispositivos que son capaces de generarlas. Bueno, entonces nos encontraríamos con sensores infrarrojos que son capaces de detectar, por ejemplo, el paso de una pieza, son capaces de detectar obstáculos. Un sensor infrarrojo que seguramente casi todos conoceréis podría ser, por ejemplo, el de la puerta de vuestro ascensor. En el momento que se empieza a cerrar, si alguien cruza esa puerta, las puertas se abren para que no os pillen. Entonces eso quiere decir que en un extremo hay un emisor de luz infrarroja, en el otro extremo de la puerta, en el otro marco de la puerta hay un detector de luz infrarroja, y si alguien corta ese flujo de luz del emisor hacia el receptor es porque alguien se está interponiendo y entonces la puerta no se puede cerrar. Otro ejemplo que seguramente todos habéis visto es en las puertas de los garajes también. En un extremo hay alguien que emite luz, en otro extremo hay alguien que recoge esa luz y si esa luz se corta es porque hay un vehículo en medio, entonces la puerta no puede bajar. En fin, aplicaciones de los sensores infrarrojos los podéis encontrar a patadas. Hay sensores de corte que detectan cuando alguien corta la luz infrarroja. Hay sensores de reflexión que detectan si la luz infrarroja rebota sobre ellos. Y además, la luz infrarroja también se puede utilizar para transferir información. Con la luz infrarroja podemos mandar información binaria. Mandamos luz, no mandamos luz. Mandamos luz, no luz. Luz, no luz. Infrarroja, no la vemos. Pero el sensor sí, el detector sí. Y recoge luz, no luz. Luz, no luz. Y genera niveles lógicos. 1, 0, 1, 0. Y podemos mandar paquetes de unos y ceros. Podemos mandar paquetes de bits. Y esos bits están codificando o pueden codificar información. Y todos vosotros habéis utilizado alguna vez la comunicación infrarroja. Cuando hablamos, por ejemplo, del mando a distancia de vuestro televisor, o vuestro equipo de música, o vuestro reproductor DVD, ese mando a distancia, cada vez que pulséis una tecla, realmente lo que está haciendo es transferir un código binario. Está mandando una información. Y el televisor, o el equipo de música, el receptor, en definitiva, lo que está recogiendo es esa información. Y según el código binario que le haya llegado, pues subirá el volumen, bajará el volumen, encenderá el televisor, bajará el televisor.
en fin, hará una determinada tarea, la que sea. Pero habéis transferido información y la habéis transferido en forma de luz. Además de luz no visible, porque si no sería una locura para nosotros. No la vemos, no nos molesta, pero estamos transfiriendo información. Bueno, pues esto es lo que da de sí los infrarrojos. Considero que son importantes. Entonces, en el tema 5 vamos a tratar sobre ellos e incluso se hará un pequeño mando a distancia con un emisor y un receptor y aprenderéis a codificar información y a decodificar información a través o gracias a esta luz infrarroja. Bueno, tenemos un tema, el 6, que está dedicado a los sensores. Bueno, hablar de sensores realmente nos podríamos pasar la vida hablando de los diferentes tipos de sensores que hay en el mercado, porque los hay a patadas. En un curso inicial de Arduino o de cualquier otro tipo de microcontrolador, da igual, pues siempre se habla del clásico sensor, por ejemplo, un pulsador. Un pulsador en el fondo es un sensor que detecta si alguien le ha accionado o no le ha accionado. Pero como os digo, en el mercado nos podemos encontrar con un montón de sensores diferentes. Sensores que, por ejemplo, miden la temperatura. Sensores que miden la velocidad, la humedad relativa que hay en el ambiente. Sensores que miden presión, presión atmosférica, peso. Hay sensores de todo tipo. Hombre, nosotros no podemos dedicarnos a hablar de todos los sensores que hay, pero sí vamos a tratar de hablar de los sensores más representativos, como pueden ser sensores de humedad, temperatura, bueno, y alguno más. Ya os digo que hay muchísimos, pero la gracia está en que, hombre, normalmente si tú comprendes un poco la idea de lo que es un sensor, comprendes un poco de qué información te da el sensor y comprendes un poco cómo has de interpretarla, entonces, hombre, te puedes encontrar con decenas de sensores diferentes, pero más o menos todos vienen a funcionar de una manera más o menos similar. Hay un sensor también que me olvidaba aquí, como es el acelerómetro. Un sensor muy actual hoy en día. Permite detectar la inclinación de un objeto, la velocidad a la que se desplaza ese objeto, en fin. Bueno, lo que iba diciendo es que lo importante es saber cómo se gestiona un sensor. Luego podréis encontrar un montón de sensores que detectan diferentes variables, pero más o menos la gestión en todos ellos será similar. La gracia de estos sensores es que, además de comprender cómo funcionan ellos, encima nos van a permitir, pues, por ejemplo, estudiar o analizar diferentes formas que tienen para comunicarse con nuestro microcontrolador. ¿Cómo se comunica el sensor con nuestro microcontrolador? Quizás la mayor parte de vosotros, los que hayáis hecho un curso básico de Arduino, sepáis lo que es un sensor analógico y sepáis cómo se conecta a una entrada analógica y sepáis cómo con la función apropiada podemos leer el estado de esa función, podemos leer el valor de esa tensión analógica que nos da el sensor. Esa es una forma de leer la información que nos da el sensor, pero hay otras formas, hay otras técnicas. Por ejemplo, hay sensores que te generan una señal digital cuya duración varía en el tiempo. Y según esa variación tú determinas la información que te está dando el sensor. Estamos midiendo la anchura del pulso. Es una técnica, es otra forma más de leer un valor. En este caso, el valor que nos da, por ejemplo, un sensor de temperatura. Otra técnica suele ser emplear un cable. El sensor te da un cable, solamente necesita un cable para que a través de él te transfiera a tu Arduino el valor numérico de lo que él está midiendo. Por ejemplo, si está midiendo temperatura, pues te va a decir, oye, hay 23 grados centígrados. Y esa información, esos 23 grados, en forma binaria, claro, te va a llegar a tu Arduino a través de un único cable. Es comunicación un-way, que se llama, comunicación por un cable. Es decir que, además de estudiar ciertos sensores, yo he elegido unos cuantos porque me parecen bastante representativos, además de eso vamos a aprender otras formas de gestionar y de leer la información
que facilitan estos sensores. Así que, bueno, es un capítulo, yo creo que también bastante interesante. Hablando de comunicaciones, en el tema 7 vamos a hablar de un protocolo de comunicación que se llama el Bus I2C. Al hablar de comunicación, pues vuelvo a repetir, probablemente los que habéis hecho un curso básico de Arduino, como el que se imparte en el campus tecnológico, el Arduino 1, o los que habéis aprendido en otros sitios, es igual, o incluso los que sois autodidactas, seguro que habéis utilizado las funciones para la comunicación serie, serial write, serial read, casi seguro porque son funciones que van implícitas dentro del propio Arduino, son funciones naturales del lenguaje Arduino. Y estoy casi seguro que las habréis utilizado. El print LF, printf, serial print, mejor dicho. Bueno, ese tipo de comunicación se conoce como comunicación tipo USART. Es muy utilizada, probablemente quizás sea la más utilizada. Y bueno, como os digo, yo casi seguro que la habéis empleado en ejemplos o en algunas cosillas. Pero hay que decir que la comunicación tipo USART está pensada para comunicación entre equipos. Por ejemplo, para comunicar Arduino con otro Arduino, Arduino con un PC o un PC con el Arduino, Arduino con una máquina o una máquina, yo qué sé, pues un control numérico con el Arduino, no sé, para comunicación entre equipos. Sin embargo, hay otros tipos de comunicaciones que están más bien pensadas para comunicarse entre circuitos integrados, es diferente. No entre equipos completos, no, sino entre chips, con comunicación entre chips. Y bueno, pues de los muchos protocolos de comunicación, de los varios protocolos de comunicación entre chips, entre circuitos que existen, quizás el I2C sea probablemente la más conocida y la más usada, probablemente. La comunicación I2C. Es una comunicación que permite que nuestro Arduino, en este caso, pueda comunicarse con circuitos integrados. Pero circuitos integrados especializados. Por ejemplo, hay circuitos integrados I2C que hacen de convertidores analógico-digitales, digitales analógicos, controladoras de pantallas LCD. Hay circuitos I2C pues, que hacen las funciones de memoria, que tienen memoria de tipo RAM, que tienen memoria de tipo ROM. Y todos estos circuitos los podéis conectar a vuestro Arduino, ¿sabéis? Gastando dos únicos cables, porque el protocolo de comunicación I2C solamente precisa de eso, precisa de dos cables, dos patitas de vuestro Arduino, hipotecáis dos patitas de vuestro Arduino, pero a cambio a vuestro Arduino le podéis conectar con un montón de chips, con un montón de circuitos integrados, que realizan tareas específicas, control de displays, control de pantallas, memorias flash, memorias RAM, memorias EEPROM. Y lo único que estáis haciendo en el fondo es gastar, como os digo, dos patitas, pero a su vez estáis ampliando las posibilidades de vuestro Arduino, a costa de gastar, como os digo, solo dos patitas. Entonces, el protocolo I2C es un protocolo de comunicaciones muy utilizado. Y no lo confundamos con las comunicaciones serie USART, que se estudian siempre porque son originales de Arduino. No lo confundamos con el protocolo I2C, que también, siendo una comunicación serie, está pensada para comunicación entre circuitos integrados. Por ejemplo, nosotros vamos a usar aquí un reloj calendario en tiempo real. Es un circuito integrado que lo vamos a conectar a nuestro Arduino con dos cables, como os digo, y a partir de ese momento nuestro Arduino tiene un calendario, un reloj calendario. Lo podemos poner en hora, le podemos poner en fecha, podemos averiguar la fecha, la hora, él va andando a su aire. El Arduino puede estar haciendo otras cosas, el reloj sigue corriendo a su aire, a su bola, y cuando Arduino, por el motivo que sea, pues necesita saber la hora, pues solamente tiene que leer lo que hay en ese reloj.
Y podemos establecer alarmas, en fin, todo lo que se os ocurra. Es un dispositivo, es un chip, el reloj en tiempo real, a mí me parece un chip muy importante porque te permite un montón de aplicaciones, pero en nuestro caso, además, lo que nos permite es utilizar y aprender lo que es el protocolo I2C. Bueno, y tras el bus I2C, llegamos al último tema, que yo os he llamado epílogo. Epílogo. Bueno, vamos a ver. En este tema, lo que vamos a tratar de hacer es, primero, resumir un poquito todas las cosas que hemos visto, sobre todo, hacer un resumen de nuevas funciones que hemos ido viendo y, sobre todo, resumir y recordar nuevas librerías, porque en este curso vamos a hacer uso de varias librerías, por ejemplo, para la gestión de la pantalla, para la gestión del teclado, para la gestión de los infrarrojos, el I2C, todo esto va a exigir librerías, y entonces, pues bueno, cada librería tiene sus funciones, y entonces en este epílogo pues, vamos a hacer un pequeño resumen. Y luego también lo que yo quiero hacer en este epílogo es, bueno, pues, ¿cuál es el futuro? Presentaros ideas de por dónde podéis seguir. A estas alturas, y bueno, yo lo suelo repetir con bastante frecuencia, la tecnología es un camino muy largo, es un camino muy largo pero apasionante. Y por supuesto esto no queda aquí, hay más. Entonces, los que habéis hecho este curso es porque ya teníais conocimientos de Arduino. Y si me preguntáis, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde sigo? Pues bueno, es lo que voy a tratar de comentaros en este epílogo. Por ejemplo, si os sigue gustando el mundo de Arduino, pues quizás podríais ir por el curso de robótica, que también damos en este campus. Si hay alguno que le pique más la curiosidad y diga, bueno, yo quiero todavía meterme más en el mundo de los microcontroladores y quiero conocer cómo son las tripas por dentro de un microcontrolador y quiero saber cuál es el verdadero lenguaje de programación, que todo esto que estamos hablando de funciones y demás, hombre, es un poco ficticio. El lenguaje auténtico de un microcontrolador es lo que se conoce como el ensamblador o el lenguaje máquina. Si alguno tiene curiosidad de saber cómo son las tripas de un microcontrolador, cómo es el lenguaje auténtico de ese microcontrolador, herramientas profesionales que se utilizan, porque aquí en Arduino, por ejemplo, para poner a punto un programa, cuando un programa no funciona, que normalmente suele ser siempre, a mí por lo menos un programa nunca, jamás me funciona a la primera, bueno, entonces hay que ponerlo en marcha, hay que buscar el fallo. Con Arduino, hoy por hoy, la única forma que tienes de poner a punto un programa es mediante ensayo, prueba y error. Y me falla esto, corrijo, quito, pongo, me sigue fallando, vuelvo a corregir, vuelvo a quitar. Bueno, pues que sepáis que existen otras herramientas, que se llaman herramientas de depuración. Permiten poner a punto un programa, permiten ejecutar un programa instrucción a instrucción, poner puntos de parada, ejecución paso a paso, tiempo real, ejecuta hasta aquí. Al tiempo que vas buscando, vas localizando si los resultados que se obtienen son los que tú esperabas. En todas esas técnicas se utilizan en el mundo comercial y en el mundo industrial de los microcontroladores. Arduino se queda hasta donde se queda, llega hasta donde llega, pero que sepáis que hay más. Si queréis trabajar, si queréis profundizar en los microcontroladores, pues bueno, aprender lo que es su arquitectura interna, lo que es su programación en lenguaje máquina, cómo son estas herramientas de depuración y puesta a punto. Pues hay otro curso, por ejemplo, en el campus hay un curso que se llama curso PIC, el curso de PIC para microcontroladores, pero ya os digo, microcontroladores en mayúsculas. A lo mejor a otros os pique la curiosidad y digáis, bueno, pero todo esto es electrónica. Oye, yo me gustaría tener conocimientos de electrónica porque quizás con esos conocimientos yo pueda conectar al Arduino más cosas, o las cosas que yo quiera, no las que tú me digas. Pues sí, efectivamente. Por ejemplo, yo podría recomendaros un curso de electrónica básica en el cual, pues bueno, vamos a partir desde el electrón, porque a partir de ahí empieza todo este tinglao. Desde el electrón, empezamos con el electrón, hacemos semiconductores, transistores, circuitos integrados, microcontroladores, etcétera, etcétera, etcétera. Pues quizás uno de vosotros quiera conocer el origen de todo esto, entonces hay un curso de electrónica básica
y para el año que viene, para el 2020, tenemos previsto hacer otro curso de electrónica digital. Y bueno, con esto pretendemos cerrar un ciclo, cerrar el círculo, mejor dicho, de lo que es la tecnología, desde el electrón hasta el Arduino. En fin, bueno, que me lío, esto es un poco de lo que trataremos en este tema 8, el epílogo. ¿Qué podéis hacer? ¿Por dónde podéis continuar? Bien, pues más o menos esta es un poco la presentación del curso, más o menos los 8 temas que se van a tratar. Yo creo que son temas de rabiosa actualidad y temas importantes para seguir avanzando en este camino de la tecnología. Siguiente tema que quería comentaros es el tema de los materiales. Hemos visto aquí que vamos a hablar de periféricos como pantallas, teclados infrarrojos, etc. Bueno, en la página del campus tenéis la descripción completa de este curso y ahí aparece también la relación de materiales que sugiero que va a utilizar para hacer las prácticas. Yo, como director técnico de MK Electrónica, y bueno, teniendo en cuenta que llevo pues casi 40 años en esto de la electrónica, a lo mejor soy un poco anticuado, o a lo mejor soy un poco dinosaurio, pero desde luego yo no concibo este tipo de cursos sin hacer prácticas. Y para hacer prácticas, pues hace falta disponer y hace falta comprar materiales. Y los materiales, pues claro, tienen un coste, eso es inevitable. Esto pasa en electrónica, pasa con Arduino y pasa con cualquier especialidad. Seáis mecánicos, seáis dentistas o seáis médicos, las prácticas son impepinables. A mí, por lo menos, me parece que es así. Yo no concibo otra forma de enseñar la electrónica o el Arduino en este caso. Y como os digo, pues para hacer estas prácticas hace falta materiales. En la relación, en la descripción del curso que se hace en el campus, tenéis la relación de los materiales, como decía, de los materiales que yo sugiero para llevar a cabo las prácticas de estos temas. Pero también tengo que decir que en MK Electrónica, que al fin y al cabo pues, hemos diseñado nosotros el curso y yo voy a ser el tutor, pues hemos preparado un lote de materiales que lo comercializamos bajo el nombre de ArduKit 2. Lo digo esto del ArduKit 2 porque hay otro que era el ArduKit 1 para el curso previo. Bueno, pues hemos preparado un lote de materiales con todo lo que necesitamos para hacer las prácticas de este curso. Y bueno, pues en este lote de materiales, en primer lugar, os encontraréis con un módulo protoboard, esta superficie, este tablero blanco que tenéis aquí, que permite insertar todos los componentes y además permite hacer el cableado, hacer el montaje sin soldaduras, es decir, simples cables van insertándose en un agujerito, conectando con otro, y es una forma muy rápida de hacer montajes, de hacer lo que se llaman prototipos. Entonces, estos son estos módulos board que tenéis aquí. Nosotros sugerimos el empleo de este tipo de plataformas porque hacer el montaje sobre ellas es muy sencillo y lo más importante es que todos los componentes y todos los materiales que vayáis a usar son reutilizables. Los podéis sacar y los utilizáis luego en otras aplicaciones. Y además todos los montajes los hacemos sin soldadura. La soldar es otra técnica que, bueno, hay que practicar y no está dentro de los objetivos de este curso. Además de este módulo protoboard que tenéis aquí, pues bueno, el kit de materiales está compuesto, pues bueno, del Arduino Nano que os comentaba antes, de una pantalla LCD, un teclado, un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un medidor ultrasónico de distancias. Todo esto forma parte del kit y, como os digo, este kit está disponible, pero solo en MK Electrónica. Quien quiera conseguirlo, su precio es de 70 € más IVA. Se tiene que dirigir, como os digo, a mkelectronica.com.
todo el tema de gestión de matrículas, inscripciones, información y demás es cosa del campus tecnológico, pero lo que son los materiales es cosa de Mecaelectrónica para quien quiera. Insisto que no son obligatorios, ni mucho menos, que además tenéis la relación de los materiales que hemos empleado y los podéis encontrar en el comercio electrónico en general, simplemente que en Mecaelectrónica, bueno, los ponemos a vuestra disposición también.